Bienvenidos hermanos a este módulo 4 de nuestro curso online en Biblia. Quiero felicitarlos por seguir con esa constancia y con ese esfuerzo que le ponen para seguir formándose en este curso de introducción a la Biblia, historia, fe y vida. En las sesiones pasadas ya vimos primeramente lo que era Jesucristo, la palabra viva de Dios, después el manejo de la Biblia y ahora estamos viendo, vimos revelación. Y hoy nos toca ver un tema muy importante, que es la interpretación de los textos bíblicos. Ahora sí ya vamos entrando más en materia que da forma a nuestro curso. Este tema es muy importante porque tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer una interpretación de los textos, no podemos hacerlo de manera aislada. Tenemos siempre que tener en cuenta la tradición y el magisterio de la iglesia. No podemos ser interpretación personal, siempre a la luz del Espíritu Santo, primeramente, luego la tradición y el magisterio, porque si no incurrimos en errores que nos pueden llevar a malinterpretar la Biblia como hacen nuestros hermanos protestantes. Pero antes de entrar a lo que es precisamente la interpretación de textos, vamos a ver un tema que son los géneros literarios que hay en la Biblia. Vamos pues viendo qué es un género literario. Un género literario es la forma o estilo en que un autor comunica un mensaje. Y dentro de la Biblia, al ser un compendio de varios libros, como ya vimos, es, es fundamental que sepamos que hay diferentes géneros literarios. Aquí vamos a ver algunos de los ejemplos más frecuentes que hay de géneros literarios en los libros de la Biblia. Tenemos primeramente el género narrativo histórico. Este nos relata acontecimientos o hechos. ¿Qué características posee este género literario? Nos cuenta historias, presenta personajes, describe lugares y acontecimientos. Tiene un principio y un fin. Ejemplos de este género literario podemos encontrar en los libros de Génesis, Éxodo, Josué, Jueces, Reyes, Crónicas, Evangelios, Hechos de los Apóstoles. Luego también tenemos los libros poéticos, que son los que expresan sentimientos mediante el lenguaje bello y simbólico. Ejemplos de estos libros tenemos el Cantar de los Cantares y los Salmos. ¿Qué características tiene este género literario de estos libros? Pues el uso de metáforas, paralelismos, imágenes, oraciones y alabanzas. De hecho, los salmos es una bella manera de hacer oración todos los días, ¿verdad? Tenemos también el género sapiencial, que busca enseñar cómo vivir según la voluntad de Dios. Las características de este género literario son los consejos, reflexiones, proverbios y enseñanzas sobre la vida. Algunos de los libros que usan este género literario, pues precisamente Proverbios, Eclesiastés, Job, Sabiduría Sirácida. Estos libros son muy interesantes, pues es como contener la sabiduría del pueblo de Israel conforme va pasando el tiempo y vemos una evolución muy marcada de cómo al principio tenían una concepción de que llegábamos a vivir y morir y ya se acababa todo, pero conforme fue pasando el tiempo se empezó a meter más lo de la vida eterna, lo de la vida después de la muerte. Luego vienen los libros proféticos, que contienen el mensaje que Dios comunica por medio de los profetas. Sus características son llamado a la conversión, denuncia del pecado, promesas de esperanza, anuncio de la venida del Mesías. Ejemplos, tenemos a Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel y todos los demás profetas menores. Evangelio. Los libros del Evangelio relatan la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo.
Características de este género literario: las parábolas, discursos, enseñanzas. Y ejemplos de estos libros, pues tenemos los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios, ¿verdad? Luego viene el género epistolar, que son las cartas enviadas a las comunidades cristianas o a personas. Las características de este género es la enseñanza doctrinal, la corrección, consejos pastorales y ánimo para perseverar. También podemos ver en los textos de epistolar que como una carta siempre contiene un saludo y una despedida y el cuerpo de la carta. Ejemplos pues son el Corpus Paulino, ¿verdad? Que son las cartas de San Pablo, las de Santiago también, Pedro, Juan, Judas, Santiago. Y por último, el género apocalíptico, que utiliza símbolos para mostrar la victoria definitiva de Dios. Las características de este género son visiones, números simbólicos y esperanza del triunfo de Dios. El ejemplo pues es el libro de Apocalipsis y algunas partes del libro de Daniel, que ahí es como un pequeño apocalipsis. Vamos pasando ahora sí a la interpretación de los textos. Y primeramente, pues tenemos que saber que es un tema muy delicado, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta antes de lanzarnos a interpretar un texto, tener las bases bien cimentadas para no cometer errores. ¿Qué significa precisamente interpretar el texto o el texto bíblico? Bueno, primeramente interpretar significa descubrir el verdadero sentido que el autor inspirado quiso expresar y que Dios quiso revelar por nuestra salvación. Interpretar es precisamente develar ese mensaje, ¿verdad? Llegar al fin de lo que quiso decir Dios por medio de aquel autor inspirado. ¿Qué pretende la interpretación de los textos bíblicos? Pretende responder preguntas como ¿quién escribió este libro o este texto? ¿A quién va dirigido? ¿Cuál era la situación histórica? ¿Qué género literario utiliza? ¿Qué enseñanza acerca de Dios y de nuestra salvación existe en este texto? Vamos ahora sí con los pasos para hacer el análisis de un texto bíblico. Según la Constitución Apostólica de Verbum, en el numeral 12, se nos pide lo siguiente. Primero, leer teniendo en cuenta el género literario. Ya sabemos que dentro de la Biblia, por contener muchos libros, encontramos muchos géneros literarios. Sabemos que encontramos libros históricos, poesía, parábolas, profecía, cartas, ¿verdad? Y tenemos que identificar primeramente el género literario del libro que estamos leyendo. Por ejemplo, si vamos a leer los evangelios, pues ya sabemos que es la vida de nuestro Señor, las enseñanzas, ¿verdad? O si las cartas de San Pablo, ya sabemos, tenemos que tener en cuenta eso a la hora de interpretar el texto. Leer el contexto del texto, que válgame la redundancia, ¿verdad? Nunca debemos sacar un versículo de su contexto. Nos, a veces nos quedamos maravillados con los protestantes porque saben mucho de Biblia, pero la mayoría de las veces ellos agarran un versículo aislado precisamente y lo sacan de todo contexto. Hay que tener cuidado y no creerles tanto a los protestantes. Para no incurrir en este error, siempre hay que considerar los versículos anteriores al versículo que estamos leyendo, o los posteriores, o inclusive todo el capítulo, o el libro del que estamos leyendo. Un texto aislado puede parecer decir algo distinto de lo que realmente enseña. Leer la Biblia no solo como algo individual, sino como toda una unidad. Existe una profunda unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo nos prepara para recibir el Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento ilumina el Antiguo Testamento. En frase de San Agustín decía que el Nuevo Testamento está oculto en el Antiguo Testamento y el Antiguo se hace manifiesto en el Nuevo Testamento. Sabias palabras de este santo, ¿verdad? 4. Interpretar dentro de la tradición viva de la Iglesia. La Biblia nació dentro del pueblo de Dios
Por eso debe leerse dentro de la iglesia y no únicamente según opiniones personales. Por eso existen tantas sectas, tantos errores al interpretar, porque lo interpretan sin la guía de la iglesia. Tantos errores que se cometen en la interpretación, por eso es lo que pasa con tanta secta, tanto hermano protestante. No hay que hacer eso, hay que leerlo e interpretarlo según la tradición, magisterio de la iglesia. De hecho, hay una cita bíblica en la segunda carta de Pedro que refleja precisamente esto de lo que estamos hablando. Es segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, y dice así de esta forma: ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia. Esta cita nos recuerda que la interpretación auténtica debe estar en comunión con la fe de la Iglesia. Tener en cuenta la analogía de la fe. Esto significa que ningún pasaje puede interpretarse contradiciendo las demás enseñanzas de la fe cristiana. La Biblia nunca se contradice realmente. Vamos a pasar ahora a conocer algunos de los métodos que la Iglesia nos enseña o promueve para la interpretación correcta de los textos bíblicos. La Pontificia Comisión Bíblica reconoce diversos métodos científicos siempre que respetan la fe. Primero tenemos el método histórico crítico. Es el método más importante para comprender el sentido literal y estudia precisamente el autor, la fecha, idioma, contexto histórico, destinatario, fuentes, y además nos ayuda a responder preguntas como ¿qué quiso decir el autor inspirado? ¿Qué ventaja tiene este método? Evita interpretaciones arbitrarias, pero también tiene limitaciones. Si se usa solo puede olvidar el aspecto espiritual de la escritura. Luego tenemos el análisis literario como método. Estudia la estructura, personajes, símbolos, paralelismos, estilos. Esto nos ayuda a comprender mejor el mensaje. Análisis narrativo. Se fija en cómo se desarrolla la historia. Observa también a los personajes, los conflictos que pudiera haber, desenlaces y la enseñanza. Este método es muy útil para analizar los evangelios. El análisis retórico examina cómo el autor organiza sus argumentos para convencer al lector, muy útil cuando se lee las cartas de San Pablo. El análisis canónico lee cada libro dentro del conjunto de toda la Biblia. Recuerda que un texto adquiere plenitud al leerse en toda la revelación. Luego viene la interpretación patrística de los padres de la iglesia. Consiste en leer la escritura con los padres de la iglesia. Estos personajes fueron muy importantes y fueron grandes maestros de la interpretación de la Biblia, ya que sin ellos la iglesia como la conocemos a lo mejor no existiría. Luego viene la lectura espiritual. Busca descubrir cómo ese texto habla hoy al creyente. No sustituye aguas, no sustituye el sentido literal, sino que parte de él. Es la base de la lección divina que más adelante vamos a ver y vamos a poner en práctica este método de oración tan hermoso con la palabra. La iglesia también nos hace énfasis y nos advierte con las interpretaciones que ignoran el contexto. Seleccionan versículos para defender ideas preconcebidas. Rechazan la tradición, afirman que cualquier interpretación personal tiene el mismo valor y no es así. Vamos viendo también los 4 sentidos de la escritura. Y el catecismo de la Iglesia Católica enseña que, además del sentido literal, pueden distinguirse 3 sentidos espirituales. Primero, vamos a ver precisamente el sentido literal, lo que expresa el texto, ¿verdad? Lo que está diciendo tal cual. Después, el sentido alegórico, cómo apunta a Cristo. El sentido moral. El sentido moral guía nuestra conducta. Tenemos el sentido anagógico, orienta hacia la vida eterna.
Y tenemos aquí algunos ejemplos para que vayamos viendo precisamente el paso del Mar Rojo. Literalmente, Israel cruzó el mar. Ese es el sentido literal, el cómo el pueblo de Israel cruzó el mar. Si vamos al sentido alegórico, prefigura el bautismo. Moral, Dios los libera del pecado. Anagógico, anticipa la entrada al reino definitivo. Ya más o menos vamos viendo cómo se hace el análisis. No se preocupen, de todos modos, yo voy a dejarles algunos ejemplos y ejercicios para que ustedes los puedan hacer y los podamos compartir ya sea de manera personal o por el grupo. Errores comunes al interpretar el texto bíblico. Primero tenemos leer versículos aislados, es lo que no debemos hacer. Ignorar el contexto. No distinguir los géneros literarios. Creer que toda interpretación personal es válida. Desconocer la tradición y el magisterio. Usar la Biblia para justificar opiniones personales. Estos son los errores más comunes que debemos evitar a la hora de interpretación de un texto. Sacar un versículo al azar, no leer el contexto, no tener en cuenta el género literario, usar opiniones personales para justificarnos, ¿verdad? Entonces son los errores que debemos de evitar. Bien, aquí vamos a sacar esta clase. Les voy a dejar dos ejercicios para que ustedes los contesten, me los manden y yo les voy diciendo si están bien o si están mal. Y vamos aclarando sus dudas también. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pueden hacérmela llegar a través de un mensaje de WhatsApp con toda confianza, ¿verdad? Todos estamos listos para estar aprendiendo, tanto ustedes como yo. Muchísimas gracias por este tiempo que se tomaron para escuchar este audio y a lo mejor estudiar las diapositivas. Que Dios bendiga su camino y sigan adelante y que el Espíritu Santo los guíe en este curso. Muchísimas gracias. Bendiciones.